Ahora, en este momento, vamos a hablar sobre la situación que viene pasando en Argentina. ¿Por qué es importante esto? Tenemos una comunidad peruana en Argentina muy importante, que trabajan y viven ahí muchos años. Es un país hermano que también debemos saber. Y el que está a la cabeza, muy cercana a a tomar la presidencia de la República, es el señor Milei. Este señor que tiene unas ideas bastante liberales y ha visto el resto del sistema argentino se ha visto amenazada, tanto así que el día de ayer hemos visto en una conferencia de prensa que daba la expresidenta Kirchner, amenazando, pues diciendo que este señor es la amenaza de la democracia argentina. Hoy Argentina pasa por una situación económica muy complicada en su historia republicana. La inflación es tan alta que literalmente los pesos que tienen producto del trabajo, los que pueden tener trabajo, no les alcanza. Argentina muy pocas veces ha pasado por esto. Hoy hemos invitado a un periodista internacional quien conoce este tema de Argentina, a Juan Carlos Cruz, quien nos va a ayudar a entender y entrar en el debate para entender qué sucede y cómo eso impacta en América Latina. También estamos con mi colega Freddy Walker, con quien vamos a conversar sobre estos temas. Juan Carlos, bienvenidos al programa. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Cruz Pastiñeiras. Un gusto estar en tu programa. Un saludo también a Freddy. Buenos días, Juan Cruz, ¿qué tal? Juan, como lo dice en mi introducción, Juan Cruz, corrijo, Juan Cruz, ayer la señora Kirchner, en una de las tantas declaraciones que hace, acusa directamente a este pensamiento liberal del señor Milei que propone eliminar muchos temas de burocracia que no le hacen bien a la Argentina hoy con una super hiperinflación. ¿Cuál es tu análisis en esta primera etapa? De ahí vamos entrando a desmenuzar lo que sucede en Argentina. Muchas gracias. Primero, les podría hacer una pregunta a ustedes dos que están en Perú y saben la estabilidad económica que por décadas tuvo el Perú. Una de las principales fuentes de estabilidad del Perú no es el gobierno, sino el Banco Central de Reserva Así. con su buen presidente Julio Velarde. Y este sujeto, el diputado Milei, hoy candidato a presidente, dice que hay que cerrar el Banco Central, dice dinamitar, pero bueno, es una alegoría, no lo va a dinamitar, por lo menos creo que no, pero en este caso cerrar el Banco Central es una medida muy absurda. Después con el tema de los comentarios que está haciendo contra el Papa Francisco, que dicho sea de paso, es argentino, Sí. esto generaría mucha tensión en un gobierno o en un hipotético gobierno de Milei, la relación con el Vaticano. Esto también hablaría de un gran problema que él tendría, independientemente de los vínculos con la región, porque Milei como candidato se reunió en Estados Unidos con grupos económicos, pero no visitó la región. Otros candidatos en diferentes países, cuando lideran las encuestas, cuando ganan en primera vuelta, visitan la región. Es importante la integración regional, cosa que Milei no habla. Así que las ideas de Milei, algunas sonarán interesantes. A mí me gusta que él defiende la vida de la concepción, está en contra del aborto y la ideología de género, pero por otro lado dice que un ser humano puede vender sus órganos, que una persona puede vender a sus hijos. O sea, realmente hay cosas muy absurdas y muy peligrosas de Milei. También recordemos que Milei, a diferencia del kirchnerismo o el macrismo, que también son muy cuestionados por malos gobiernos, no tiene una estructura a nivel nacional. Ayer fueron las elecciones en Mendoza, una provincia muy importante de Argentina, limítrofe con Chile, ganó el macrismo, el PRO, y en segundo lugar quedó el kirchnerismo. Los partidos provinciales, las elecciones provinciales, los candidatos de Milei quedan de tercero para abajo. O sea, Milei es un fenómeno personal. La gente vota a Milei, no vota a la estructura, porque de hecho no la tiene en el interior del país. Ahora,
Juan Cruz, vimos una imagen, y lo hemos visto a nivel mundial, donde él se pasea un carro y tiene una sierra eléctrica. ¿Qué es lo que quiso representar con eso? Porque ha desatado la crítica nacional e internacional con este gesto. El tema de la motosierra seguramente es para querer recortar el Estado, pero igual es una imagen violenta. Un candidato que quiere gobernar un país esté con una motosierra. Ahora, Es algo absurdo. Él quiere recortar el Estado, pero hay algunas funciones que el Estado tiene que invertir más y trabajar en serio, como la salud, la educación, la seguridad, trabajar la economía, relaciones internacionales. Es cierto, hay algunos ministerios que es interesante tenerlos, pero hay que ver cómo funcionan y qué hicieron. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es muy importante la ciencia y tecnología, pero hay que ver hacia dónde va el presupuesto y quiénes se encargan. Es importante la defensa de la mujer, de la niñez, pero hay que ver en manos de qué personas están y qué hacen realmente por la defensa de las mujeres y de la familia. ahora, El problema no es tanto lo que hay o las estructuras estatales, sino el manejo de las mismas. ok. Juan Cruz, al inicio tú hablabas y nos hacías la pregunta sobre el Banco Central de Reserva. A diferencia de Perú, en Argentina no es un órgano autónomo, ¿no? Depende directamente del Estado. Aquí en el Perú, el Banco Central de Reserva es autónomo y el presidente del BCR es elegido por un periodo establecido en la Constitución y nadie lo puede remover en ese momento. Julio Velarde ha representado como el padre, el señor que, a ver un momentito, acá se hacen las cosas de forma correcta, que ha mantenido la estabilidad. De hecho, el sol es una de las monedas más fuertes en la zona. Y Velarde ha establecido medidas que la inflación no supere mucho, o sea, no sea tan alta. Pero en Argentina pareciera mucho que no ha habido control en el tema del BCR y hoy amenazan en desaparecerlo. He revisado información donde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado sobre esa propuesta de Milei, que sería una sincera amenaza al sistema político y económico, Juan Cruz. Si bien hay diferencias entre el Banco Central de Argentina y de Perú, pero habría que hacer un híbrido entre los dos sistemas y administrarlo bien. El caso peruano es un ejemplo. Julio Velarde hace años está. Julio Velarde, su tendencia ideológica partidaria es del PPC. Él no es afín ni a Boluarte, ni a Castillo, ni siquiera a Laura Alan García, pero el hombre está administrando bien. Recordemos que él es el presidente y el Congreso elige un directorio. Hace poco estuvo mi amigo Rafael Rey, que era uno de los directores, pero se puede administrar las cosas bien. No es cuestión de dinamitar todo, como dice Milei, o de cortar todo, sino administrarlo bien. O si no, con este criterio, si hay un mal policía, no significa que hay que terminar con la institución, o si hay un mal maestro, si hay un mal médico, terminar con las escuelas u hospitales. Quiere poner soluciones radicales, populistas, que también esto le agrada al pueblo argentino porque ya está asqueado de la clase política o de la casta política, como bien lo sugiere Milei. En Argentina hay gente que hace 30, 40 años está viviendo el Estado, donde también hay argentinos que no le alcanza para llegar a fin de mes o para darle de comer a sus hijos. La gente también está cansada. Como hay debilidad de la moneda, él habla de dolarización, por ahí la gente que está ganando 100.000 pesos pensará que va a ganar 100.000 dólares, pero hay que ver cómo se hace la dolarización y si se puede hacer, porque se va a depender de una moneda extranjera. Hay que ver si hay reservas y también si Estados Unidos quiere que Argentina dolarice. Hay casos en la región que hay países dolarizados como Panamá, El Salvador en Centroamérica y en Sudamérica, Ecuador. También habría que compartir las experiencias en otros países. Hubo un gran problema con la transición hacia la dolarización en Ecuador. Hay que mirar las consecuencias, o si no, es fácil decir cosas de palabras, pero hay que explicar la ejecución de las políticas o de las propuestas. Freddy. Juan Cruz, en esa línea, eh,
y teniendo en cuenta lo que mencionaste al inicio sobre, por ejemplo, los ministerios, Milei habla de recortar, ¿no? De unir algunos, de eliminar otros, y por otra parte, también está mencionando el tema de la dolarización. Yo aquí te pregunto directamente, teniendo en cuenta estas propuestas que menciona, y también otra situación que me parece bastante compleja, más allá de buenas ideas, más allá de querer o tener este, ¿cómo decir?, este resorte a la luz porque tiene bastante aceptación a pesar de que algunas ideas no son bien vistas. ¿Cuáles consideras de estas dos propuestas que te menciono, el tema de eliminar ministerios y el tema de la dolarización, cuál puede ser el impacto o el efecto de lo que hemos podido ver? ¿Hay más pros que contras desde tu punto de vista? Y, y ante un eventual gobierno o no de mi ley, ¿cuáles en todo caso consideras que son las herramientas que tendría que utilizar? Porque yo veo que mi ley puede tener propuestas, puede tener alguna situación por la cual quiere empezar, pero no lo veo haciendo acuerdos con el Parlamento, no lo veo queriendo llegar a, como decir, a acuerdos, porque siento que cuando alguien es muy directo, cuando alguien a veces no quiere dejar su brazo a torcer, siento que si haces bien las cosas, pero si no tienes un apoyo, un respaldo de los demás, no puedes gobernar solo, ¿no? Y creo que esa es una de las principales problemáticas. Juan Cruz. Quiero recordar la frase de un gran político peruano, el huancaíno Ramiro Prialé Prialé, que fue Grande. senador. Él decía, dialogar no es pactar. Parece que Así es. hoy en Argentina es malo sentarse a dialogar, hay que sentarse a dialogar. El poder legislativo se conoce como parlamento, porque hay que parlamentar, hay que dialogar. Mi ley no tiene diálogo. Con respecto a la propuesta que dijiste, la dolarización y la eliminación o fusión de ministerios, está bien que se fusionen. A veces un ministerio podría ser secretaría de un ministerio de otro rango, pero el tema es la administración. Si uno pone en la secretaría o en los ministerios amigos o gente La repartija, ¿no? militante, tiene la capacidad, esto no sirve, por eso hay que sentarse a dialogar. Yo pongo un ejemplo y ustedes saben que públicamente nunca estuve a favor ni del señor Castillo ni de la señora Boluarte, pero hoy la presidenta constitucional de Perú tuvo la sabiduría, la altura de asesorarse por una comisión de abogados muy prestigiosos, entre ellos el doctor García Toma, que fue hace poco nombrado representante del Perú en la ONU, y García Toma fue ministro de Alan García, y la señora Boluarte nos dice, no voy a nombrar a alguien que estuvo con Alan García. O sea, uno tiene que tener criterio, tiene que dialogar, tiene que buscar lo mejor para el país. Veo que Milei tiene una actitud bastante violenta, incluso con el Papa Francisco. Hay muchas cosas que no comparto. Yo soy católico y no comparto porque es un hombre progresista, quizás es un hombre que no está a la altura de ser el sumo pontífice, pero hay que respetar, representa la religión católica, y la religión católica Claro. tiene muchos seguidores. O sea, en este caso, una persona que ataca al jefe de un Estado como el Vaticano, a una figura religiosa respetada e importante en el mundo, que se puede esperar que respete a un gobernador, a un alcalde, un diputado o un senador. Una pregunta, antes de darle el pase a Percy, y bueno, también es importante esta aclaración porque el tema también religioso es fundamental. En esa misma línea, ¿consideras que porque algún porcentaje de la población argentina podría direccionar su voto hacia otro lado por los ataques constantes al Vaticano? ¿O consideras que esto no es un efecto que podría afectar en la votación? Porque, por ejemplo, aquí en el Perú, viendo una realidad muy diferente, estando en un estado laico, cuando hay estos problemas con lo religioso, a veces también la gente, cuando hay apoyo, les dan votos, y cuando piensan o atacan a la persona más importante o a la iglesia, a veces eso se ve direccionado. En Argentina, ante esto que viene ocurriendo con el Papa, con el Vaticano, ¿crees que puede ocurrir algo parecido con Milei? ¿O la gente no lo va a ver desde esa perspectiva? ¿Cuál es tu análisis o tu percepción sobre Juan Cruz? Sí, muchos van a cambiar el voto porque el Papa, malo o bien, representa a la feligresía católica, y muchos van a ver este acto como un acto insolente, un acto confrontativo, que no tiene sentido. Y esto demuestra que este hombre, qué relación va a tener con el Vaticano, con otros estados, que a veces hace comentarios muy agresivos, o cómo sería la relación con Colombia, cuando el presidente de Colombia dijo que Milei
le hace acordar a Hitler. Y Milei también salió a contestarle. O sea, Milei habla de buena relación con Estados Unidos, la admiración a Israel, pero no habla de la región. Y los argentinos somos americanos y básicamente sudamericanos. Yo a mucha gente siempre le digo, Argentina tiene la virtud de tener dos amigos, porque amigos se ve en la época mala. En la guerra nos ayudaron los peruanos en Sudamérica, los panameños en Centroamérica. Y nadie habla de la relación, cómo fomentarla con el Perú y con Panamá, que son dos países, dos pueblos amigos. No digo Venezuela, Venezuela nos ayudó en Malvinas, pero hoy en día el gobierno de Venezuela es intransigente, pero hay que buscar aliados. Yo pienso que el aliado natural de Argentina, Perú en Sudamérica, Panamá en Centroamérica, y nadie habla de esto. O sea, por ahí llama más la atención hablar de Estados Unidos, de Europa y de Israel, y no de Perú, de Panamá, el mismo Uruguay, que tiene una tradición, una cultura, incluso hasta una fisonomía y una tonada similar, nadie habla, y hoy es uno de los países más correctos en la administración y más centrado y con una moneda respetable, pero como es un país pequeño de menos de 4 millones de habitantes no se habla, pero tendría que ser un aliado estratégico. No digo Chile, Chile está muy bien económicamente a nivel institucional, pero bueno, Chile históricamente fue un país enemigo de Argentina, de Bolivia, de Chile. Y de Perú. Pero este es el gran problema de Milei. O sea, Milei por ahí piensa que es candidato en un país de Europa, pero es candidato en Argentina y tiene que mirar a la región. Ajá. Y a las integraciones regionales, llámese Parlasur, Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, que si bien Argentina no forma parte, es importante también trabajar con los bloques regionales, o el Parlacén, Parlamento Centroamericano. Hay muchas organizaciones que Milei no habla y no se relaciona con las mismas. Ahora, Juan Cruz, si bien es cierto, y el sondeo que hay, podría, lo dejo incondicional, Milei ganar las elecciones, pero para hacer todo lo que tiene que hacer, tendría que tener una bancada representativa en el Congreso que le apruebe los proyectos, pero aparentemente eso no lo va a poder lograr, porque no va a tener una mayoría parlamentaria, o el Senado como es allá, que le permita hacer esas modificaciones constitucionales. El otro camino es que cierre esa institución y gobierne como un dictador, y a través de decretos supremos él establezca medidas excepcionales para el país. A ese extremo no creo que llegue, o se lo permiten las instituciones allá en Argentina. Puede gobernar con decreto de necesidad y urgencia, con los famosos DNU, pero entrar gobernando así, esto le generaría una reacción en contra no solo en Argentina, sino en la región. Él en el 2021 postuló e ingresó él y la señora Villarroel, que es la candidata vice. Ahora tienen una bancada de 3, porque Carolina Píparo se sumó a esta bancada de 2 diputados y ahora es la candidata a gobernadora. Pero tiene que buscar consenso, Milei, si uno quiere gobernar de una manera democrática y republicana. Esta gente de derecha ahora se llena la boca hablando de la república, pero para una república hay que respetar no solo la división de poderes, sino las potestades de los mismos. Y el Congreso tiene que aprobar muchas cosas que propone el Ejecutivo, no solo legislación, sino incluso nombramiento de embajadores. ¿Qué embajador mandaría Milei al Vaticano después de lo que dijo de Bergoglio? ¿Qué embajador mandaría Milei a Colombia después de lo que dijo del terrorista Petro? Si bien es un terrorista porque hizo un delito, hoy es el presidente constitucional y electo por todos los colombianos, independientemente de que a mí no me simpatiza Petro. Él como presidente de Argentina, si es que accede, tiene que llevarse bien con todo, salvo con gente que rompe el orden democrático, como el dictador Daniel Ortega, por decir uno. Así es. Claro. Ahora, yo estoy revisando ahorita información de primera mano, y la inflación
ha llegado 80.2% en lo que va del año y se espera que esto incrementaría un 12% más, que eso llegaría al 96% de inflación. Esto no ha sucedido en los últimos 20 años en Argentina. ¿Esto es correcto, Juan Cruz? Yo ahora estoy fuera del país hace un tiempo, pero tengo entendido que es la inflación más alta de los últimos tiempos. Recordemos que en la década del 80 hubo un proceso de hiperinflación con Alfonsín en Argentina, la García en Perú y Sí, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, pero era una inflación y una crisis regional. Pero en este caso, el peor país económicamente hablando de la región luego de Venezuela es Argentina. Hoy la moneda no tiene peso. Yo pongo un ejemplo que lo puede contrastar cualquiera. El billete de más alta denominación en el Perú son 200 soles, con un dólar a menos de 4 sería 50 dólares, un poquito más. El billete de Argentina de más alta denominación, que lo sacaron en el mes de junio, es el de 2.000 pesos, con un dólar 7 son alrededor de 3 dólares. O sea, el billete de ustedes en Perú vale más de 50 dólares. Y el de Argentina es 3 dólares. Esto también demuestra que si uno hace las compras diarias tiene que llevar mucha cantidad de dinero o si no pagar con tarjeta, que esto también es un tema porque a veces, complejo, ¿no? digamos, no quieren aceptar, digamos, la tarjeta, uno prefiere el efectivo, pero el efectivo, lo que, por ejemplo, se recauda hoy, que es lunes 25 de septiembre, no sé si el 2 o el 3 de octubre, esta plata tiene el mismo valor y no se devalúa. Hubo una importante devaluación de la moneda, sobre todo después de las elecciones. Y lo más curioso, hablando de economía, le quiero recordar a la gente que el candidato del kirchnerismo es el actual ministro de Sí, Economía. Esto sí. realmente no se entiende. Es como el problema que está No hay viviendo lógica, ¿no? por inseguridad, por narcotráfico y por sicariato en Perú, que depende reorganizar al Ministerio del Interior. Es como que la señora Boluarte diga: mi candidato a presidente del Perú es el ministro del Interior, o el general Chávez Cresta, que es un desastre como ministro de Defensa. O sea, Claro. realmente esto es contradictorio esto. Juan, eso se puede entender como una desesperación por querer más poder, por falta de liderazgo, o porque simplemente, como se dice, cuando ya no hay nadie que quiera trabajar contigo porque hace las cosas mal, pues tratas de poner a lo que salga, ¿no? Porque hay un equipo, como se dice, un plan de improvisación muchas veces, un plan de trabajo, y cuando no hay, también hay un plan de desesperación, ¿no? Y aquí también pasa mucho en Perú, ¿no? Que cuando no tienen a nadie, porque como hacen mal las cosas, quieren jalar a gente que es peor, y creo que poner a un ministro para candidato también es una clara muestra de desesperación, ¿no? Allá en Argentina, por ejemplo. No sé cuál es tu visión sobre ello. Sí, había que poner a alguien escrupuloso que sabe que está haciendo las cosas mal, pero él demuestra que quiere hacer las cosas bien. Que Sergio Massa diga que va a mejorar la economía, terminar con la inflación, es inentendible, porque él es ministro de Economía, lo tiene que solucionar Claro, ahora. claro, Si claro. él no fuese ministro, bueno, hay que darle un beneficio de la duda, como Milei. Milei no Ujú. es ministro de Economía, quizás el hombre resuelva la economía, cosa que lo dudo, pero bueno, puede haber una duda porque no está en esta función, pero que lo diga Sergio Massa, que está Claro, claro. gobernando. O sea, realmente hay cosas que no se entienden. Muy O que bien. nos están tomando de tontos. Por ahí Ujú. se están burlando del pueblo argentino y están poniendo a las personas que no saben resolver los problemas económicos. Si no sabe resolverla como ministro, ¿qué garantía hay que como presidente lo haga? Ajá. Bueno, Juan Cruz, te agradezco mucho esta participación que hemos tenido hoy acá en el programa. Yo espero tenerte en otra oportunidad para seguir analizando los temas internacionales que muy bien dominas y te agradezco. Espero que tengas un buen día. Muchas gracias, Juan Cruz. Muchas Muchas gracias y gracias. también recordemos que la tercera en disputa es la señora Burri, que fue secretaria de Seguridad de Mauricio Macri. Ella Ya. ganó interna al actual jefe de gobierno, intendente de la ciudad de Buenos Aires, y hoy está todo muy polarizado porque cada candidato
rondó a los 30%. Uno superó los 30%, uno se acercó más, uno un poco menos, pero es una elección muy pareja y recordemos que también hay gente que votó en blanco, que votó candidatos Así que no es. pasaron las primarias o simplemente que no fueron a votar. Así que yo pienso que es un final abierto y que va a haber segunda vuelta. Creo que Milei va a estar. Milei para mí llegó a un techo, porque qué garantías hay que la gente que no lo votó en las elecciones pasadas lo vote ahora, pero pienso que esto se va a resolver en el mes de noviembre en un balotaje. Muy bien. Muchísimas gracias y que viva el Perú. Muy bien, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Estaremos atentos. Nos vamos a los comerciales y regresamos con nuestro siguiente invitado. Coma Dominical presenta el nuevo noticiero